Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Amigos y amigas, tengan muy buenos días. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes, con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica, que tendremos como invitados. Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Amigos y amigas, tengan muy buenos días. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes, con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica, que tendremos como invitados. A continuación, les dejo con el doctor César Pérez Guevara y algo histórico, algo que es muy importante. Hablando de algo histórico, ¿qué tienes que decirme para abrir el programa acerca de un cafecito mañanero? ¿Te agrada el café? Bastante. Bastante te agrada, ¿verdad? Entonces, después de ese cafecito tan agradable a esta hora, vamos a comenzar con este programa muy, pero muy bello, de verdad. Valores Venezolanos. Buenos días, amigos míos. Para mí es un inmenso placer empezar el día de hoy con las emisiones de Valores Venezolanos. Este programa parece curioso que lo estamos concibiendo en la situación que actualmente se encuentra en nuestra república. Sin embargo, es precisamente por ello, por el ser venezolano, por pensar qué somos y para dónde vamos, la razón por la cual decidimos hacer este programa de corte histórico y jurídico. Los días martes nos dedicaremos exclusivamente a hablar acerca de la historia patria. No pretendemos hacer investigaciones exhaustivas, ya para ello tenemos a los historiadores patrios, a los cuales va todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. No obstante, hemos notado que la gran mayoría de nuestros compatriotas no conocen su historia, no conocen la circunstancia que nos ha traído hasta aquí, y de hecho, cuando nos ha tocado el gusto de ser profesores en aulas universitarias, al momento de preguntarles a los estudiantes qué es ser venezolano, ninguno me ha podido dar una buena respuesta. No pretendo yo darla aquí mismo en el primer programa, pero espero que una vez hayamos pasado todo el camino de las emisiones que pretendemos llevar, podamos tener al menos una noción de qué somos, cómo somos y hacia dónde vamos. Los días jueves traeremos a los profesionales más calificados en el área jurídica e histórica, para que aquí comenten con nosotros acerca de los tópicos más fundamentales e importantes del acontecer nacional. Ahora bien, en el programa de hoy hemos querido iniciar por el comienzo, como dirían los poetas. Pero ¿cuál es el comienzo? ¿Dónde empieza la nación venezolana? Principalmente cualquier historia de cualquier civilización del mundo siempre se inicia como un mito. Dependiendo de la preeminencia del mito, este pasaría a ser religión o se quedaría en mito. Es menester recordar que en Venezuela teníamos a los pobladores prehispánicos, los cuales tenían ya toda una gama de creencias, una gama de costumbres, una manera de querer y de sentir
y, por lo tanto, también tenían sus propias creencias. Hoy queremos iniciar el programa con el mito de Amalivaca. Un mito que pasó por la tradición oral de los pobladores tamanacos. Esa tribu prehispánica que lamentablemente ya no se encuentra entre nosotros por todo lo que fue el proceso de colonización. Sin embargo, nos dejaron este bello mito que explica el origen del mundo. Y empieza así. Cerca de la Sierra Encaramada, a orillas del Cuchivero, habitaron los tamanacos, que se alimentaban de frutos silvestres y pescados que cogían en las quebradas de la sabana o entre las aguas del Orinoco. Al Orinoco llegaban el Suapure, el Caura, el Cuchivero y otros muchos ríos, entregándole sus corrientes y aumentando así su poderoso caudal, que se encrespaba unas veces en torbellinos de espuma, deslizándose otras sobre la tierra suavemente, como una enorme culebra. En cierta ocasión el gran río comenzó a rugir, como si de su fondo estallasen los truenos y rayos de una tormenta. Elevó después sus aguas, se desbordó de su cauce y saltó a borbollones por encima de las matas y de los árboles, sobre las rocas y los cerros, anegando las chozas de las gentes y dejando cubierta toda la superficie de la tierra. Los tamanacos quedaron ahogados por aquella gran inundación y solo lograron salvarse un hombre y una mujer que se refugiaron en la altísima roca Tepumereme, sobre la gran cordillera que se levanta frente al río. Desde allí pudo ver la pareja cómo las aguas habían cambiado el aspecto del mundo y cómo en lugar de los valles, de las palmeras y de ceibas, flotaban restos de troncos desgajados, rocas desprendidas, fango y rotos bejucos, entre las aguas enfurecidas del gran río que todo lo había destruido y todo lo había transformado. Llenos de temor, los ojos del hombre y de la mujer solo alcanzaban a ver el agua que se batía contra la montaña, con un desconocido estrépito nunca hasta entonces escuchado por las gentes. Pero cuando ya pensaban morir sobre la roca, vieron de pronto una extraña canoa que avanzaba por encima del oleaje, manejada por un hombre alto y fuerte, de tez blanca, de agudos ojos brillantes por la luz. Era Amalivaca, padre de las gentes que nacerían después, el cual traía con él en su canoa a su hermano Bochí y a sus 2 hijas. Cuando Amalivaca llegó a la encaramada, pintó sobre la roca Tepumereme las figuras de la luna y el sol. Atracó luego en una gran caverna abierta en la montaña y comenzó a rehacer el mundo, ayudado por su hermano Bochí, y a arreglar las aguas del río para que volviera de nuevo a su cauce. Entonces Amalivaca pensó: si las aguas del río fuesen hacia arriba y hacia abajo, las gentes no tendrían que cansarse tanto navegando contracorriente y podrían subir y bajar con facilidad. A Bochí le pareció bien esta idea, y los 2 se pusieron a trabajar con toda su fuerza, mayor que la de ningún ser humano, para conseguir este noble propósito. Pero aunque lo intentaron durante mucho tiempo, no pudieron lograrlo, y entonces hicieron que las corrientes bajasen de la montaña hacia el mar, y que el viento soplase del mar a la montaña, para que no fuera tan difícil a los hombres remontar el gran río Orinoco. Después Amalivaca tocó su tambor, que era una enorme piedra que sobresalía en las llanuras de Maita, y dijo a la pareja: he venido de un lugar que está más allá de la otra orilla del río, y quiero que repobléis de nuevo la tierra. Pero ¿cómo haremos para hacer pronto tantas gentes como habíamos antes de la inundación?, le preguntaron ellos. Coged pues los frutos de la palmera moriche y arrojadlos hacia atrás por encima de vuestras cabezas, les contestó Amalivaca. El hombre y la mujer buscaron la palmera de la vida, que otra vez alzaba sobre la tierra seca su tronco floreciente. Le arrancaron los frutos y los arrojaron a su espalda, como se lo había dicho Amalivaca. Y de cada semilla, en cuanto caía al suelo, se iba formando un hombre y una mujer tamanaco,
que fueron los padres de las nuevas generaciones. Por su parte, las hijas de Amalivaca, el dios, acostumbradas a viajar con su padre por los ríos y caminos de la tierra, andaban siempre por la montaña y el bosque, cortando orquídeas para adornarse el cabello. Pero Amalivaca quiso que ellas fundasen una raza de hombres y, quebrándoles las piernas para que no pudieran seguir corriendo de un lado a otro, las unió a los varones nacidos de las semillas del moriche, para que fuesen origen de las gentes. Después de aquello, el padre y salvador de los tamanacos, el gran Amalivaca, de ojos brillantes como la luz, de tez blanca y fuerzas más poderosas que las del gran río, se embarcó de nuevo en su curiara, remontó la corriente del Orinoco y se marchó más allá de la otra orilla hacia lugares desconocidos de los que nunca volvió. En ese mismo momento, Amalivaca, antes de partir, quiso obsequiarle a su pueblo la vida eterna y con estas solemnes palabras les dijo: Huopicachetpe mapipaqueti, que para los tamanacos significa tendrán una vida eterna, tan solo modificada por el cambio de la piel, tal como le ocurre a los grillos y a las sierpes. Mas cuando una anciana de gran influencia sobre su estirpe escuchó la sentencia sagrada, incrédula se burló del dios, y este indignado rectificó diciendo: pues entonces habrán de morir. Mataguetepche. Desde aquel momento los tamanacos atribuían la culpabilidad de su finitud a la abuela incrédula que pretendió burlarse del dios Amalivaca. Y entonces los descendientes de los tamanacos se extendieron por la tierra y aprendieron a construir churuatas para defenderse de las lluvias, desbrozaron los bosques para plantar sus conucos y sembraron en ellos yuca y maíz, tejieron cestos y chinchorros con las fibras de las palmeras y formaron azadas y palos, totumas, taparas, vasijas para cocinar sus alimentos y arcos y flechas para derribar a los venados y a los manatíes. Asimismo arrancaron el brillante plumaje de los arrendajos y de los papagayos para adornar sus cabezas, y formaron con los huesos y las pieles de los animales flautas y tambores para acompañar los movimientos rítmicos de sus danzas sagradas. Y los más valientes de entre sus hombres fueron nombrados caciques por la tribu, y llevaron a las gentes a la victoria en las luchas contra las tribus vecinas. Este fue, amigos míos, el mito de Amalivaca, la concepción de la creación del universo por parte de una de nuestras grandes tribus prehispánicas, los tamanacos. Es curioso, al momento de analizar este mito, determinadas circunstancias que ocurren durante su transcurso. Amalivaca, en primer lugar, viene de los confines del mundo y viene en una extraña canoa, como lo dicen los tamanacos. Es decir, según la visión de una doctrina histórica, es muy probable que el dios tamanaco haya sido real, al igual que el dios mesoamericano Quetzalcóatl, y que haya venido sencillamente de otra parte del mundo, es decir, adelantándosele siglos a Cristóbal Colón. Otra de las características fundamentales por la cual también se considera que es muy probable que Amalivaca haya existido y haya venido probablemente de Europa es que es descrito como un hombre de tez blanca y de larga barba, cuando los tamanacos no tenían tez blanca y en virtud de su mismo fenotipo no tenían mayormente barba ni bigote como otros indios mesoamericanos, que sí lo poseen y lo poseían por aquella época. En virtud de todo esto, es por lo que consideramos que es muy posible que la belleza de este mito haya tenido una base real, ya que asimismo se puede observar cómo se narra acerca de un diluvio que destruyó todo lo que tenía a su alrededor.
Curiosamente, no solamente es el mito de los tamanacos ni el Antiguo Testamento de la Biblia donde se narra la existencia de un gran diluvio que lo destruyó todo. También en la mitología de los egipcios, la mitología de los griegos, la mitología de los aztecas, tenemos narraciones acerca de muchos días de lluvia que destruyeron toda una civilización. Entonces vemos cómo aquí en nuestro país ya teníamos tan bellos recuerdos como estos y una manera tan preciosa de amar lo sagrado, del amor por lo natural. Ahora bien, la civilización venezolana no se compone exclusivamente de personas descendientes de indígenas. Es un hecho que cuando en el siglo XV llegaron a nuestras tierras los colonizadores, empezaron con lo que fue el mestizaje. Es decir, el blanco caucásico que venía de la provincia, de la península hispánica, y en otros momentos, en otros estados, empezaron a llegar también de la Gran Bretaña. Trajeron también pobladores negros del África, lo cual evidentemente enriqueció nuestro mestizaje. Y eso es, al menos desde el punto de vista de fenotipo, el venezolano actual, una mezcla de razas, fundamentalmente del blanco caucásico, del indígena americano y del negro africano. Ahora bien, hay que recordar que los europeos también tenían sus concepciones del mundo, su manera de ver las cosas. Al contrario que los indígenas americanos, que evidentemente tenían el clima y la temperatura a su favor, que si tenían hambre, solamente tenían que levantar los brazos y arrancar un fruto dulce de los árboles, o irse a los ríos como hacían los tamanacos y cazar a grandes manatíes. Los europeos venían de grandes disputas a lo largo de los siglos. Todo esto en virtud fundamentalmente de que no todas las tierras, o en su mayoría como era aquí en América, eran tierras productivas. Esto hacía que existiera una gran cantidad de necesidad por recursos y asimismo también existiera una poca oferta de los mismos, razón por la cual una vez que los europeos se vuelven reinos, empiezan guerras en momentos fratricidas entre ellos. Esta mentalidad europea es la que viene y se encuentra con los indígenas americanos en el siglo XV, cuando el viajante Cristóbal Colón, de nacionalidad controvertida, pero al menos la conocida es genovesa o la más aceptada, cuando Colón llega a América y encuentra estas tribus de personas, entiende que tiene que empezar a conquistar y colonizar estas tierras en nombre de los reyes que lo habían financiado finalmente. Estos eran los reyes católicos españoles. A Colón le costó una gran empresa poder recibir financiación por parte de estos, en virtud que la teoría que se tenía en el mundo era la teoría de que el mundo era cuadrado. Si el mundo era cuadrado y todo el mundo conocido ya estaba establecido, cualquier persona que intentara ir hacia los confines del mismo caería por sus bordes a lo que los griegos consideraban el áperon o la nada, dicho en castellano. No obstante, Cristóbal Colón, al igual
que otros sabios de la época, como Nicolás Copérnico, tenían la creencia que fundamentó en un primer momento Aristarco de Samos. Es decir, la Tierra es redonda. Es una circunferencia. Y de ser esto así, se podía ir por uno de sus extremos y volver al mismo sitio por el cual se había salido, dado que era una esfera. Las razones políticas, o al menos económicas, por las cuales los reyes aceptan financiar a Cristóbal Colón, es que en el año de 1453, Constantinopla, el último reducto del Imperio Romano de Oriente, había sido tomado por el Imperio Otomano. Todas las vías comerciales hacia África y hacia Asia estaban fundamentalmente tomadas por ellos y por sus aliados, los portugueses. Pero Colón les planteó a los reyes que la tierra era redonda, y como era redonda, él podía traerles nuevas rutas comerciales que no habían sido exploradas, que iban a ser patrimonio de los reyes católicos, y de este modo empezaría el resurgir del gran imperio español. Colón es financiado por los reyes, quienes les dan unas calaveras a fin que él vaya a su gran expedición, pero es evidente que no muchos tripulantes profesionales marinos querían ir a esta travesía que significaba, básicamente, ir al fin del mundo. Esta es la razón por la cual a Cristóbal Colón se le asigna como tripulación aquellas personas que tenían sentencias definitivamente firmes en su contra y estaban en presidio esperando el cumplimiento de la misma. Es decir, a estas personas les ofrecieron o la muerte o una probable muerte también, pero quizás Colón tuviera razón y se salvara. Colón consideraba, a pesar de tener la noción de que la Tierra era redonda, que era lo correcto, que era más pequeña. Colón jamás se imaginó la existencia de otro continente. Él partía de muchas narraciones antiguas, como por lo menos los diálogos platónicos Timeo y Critias, en los cuales Platón deja entrever que existió alguna vez una gran isla llamada la isla de la Atlántida y que más allá había algunas tierras cálidas, pero no señala ninguna noción de todo un continente que podía incluso competir con la gran Europa. Entonces, cuando Colón se va, él pretende regresar, pero hacia el oriente y llegar a la India. No obstante, son muchos días de mar sin que Colón logre divisar tierra. Y evidentemente estos hombres que formaban parte de su tripulación se asustan, se aterran, piensan que van a ir en efecto al fin del mundo. Y para unos hombres de una mentalidad medieval es un hecho que debían estar bastante aterrados, y por ello las sublevaciones en contra de Cristóbal Colón. Finalmente, un buen día divisan tierra. Colón, cuando entra al río de la famosa San Salvador, como él la llamó en ese entonces, ve a los manatíes, y por todo lo que él había leído anteriormente de los grandes marinos mitológicos, él dice: vean, muchachos, son sirenas. En virtud que el manatí no era precisamente conocido en Europa. De este modo, Cristóbal Colón, al creer que llega a las Indias, la denominación que le da a los pobladores es esta. No obstante, posteriormente, todas las investigaciones que hacen los siguientes viajeros y el mismo Cristóbal Colón dan a entender que se toparon con un nuevo continente y que irremediablemente la Tierra es redonda,
que la teoría aristotélica y la teoría ptolomeica estaban erradas. La Tierra es una circunferencia. Y este nuevo continente, que era, o que va a llamarse posteriormente lo que va a ser el navegante Américo Vespucio, era lo que conocemos como América, en la cual se encuentra nuestro país Venezuela. Y ya ha pasado tanto tiempo. Está muy bien la intervención del doctor César Pérez Guevara. Sin embargo, hay ciertas preguntas que admiten y necesitan respuesta, por supuesto. Una de ellas, hay personas que dicen indios. ¿Éramos nosotros, para los colonizadores, en verdad indios? O, como hay algunos que lo aseguran, que la palabra indio no debe existir, puesto que debería, en el supuesto caso, el indio venir de la parte de la India oriental, por supuesto. Sin embargo, en la realidad, en la actualidad, la palabra indio no es correcta. Es más aceptada la palabra aborigen. Sería muy importante que explicaras la diferencia que hay entre indio, indígena y aborigen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué se basa esa diferencia? Porque muchas personas aún no lo entienden. Esta pregunta nos hace llegar a determinadas discusiones que van a ser objeto de nuestro programa en emisiones posteriores. Todo depende de la concepción que se tenga de los pobladores americanos que fueron encontrados en el siglo XV por los aventureros europeos. Yo comparto a la doctrina que señala que muchas de las tradiciones, muchas de las maneras, muchas de todas aquellas expresiones artísticas, culturales e incluso científicas que manejaban estas personas eran bastante avanzadas, razón por la cual parece un poco chocante denominarles aborígenes. Usualmente se denomina aborigen a aquellas civilizaciones bastante primarias que se encuentran en un estado atávico de determinada civilización. Entonces usualmente se dice la cultura aborigen de tal sitio. En virtud del error de Colón de creer que había llegado a las Indias, empezó a llamárseles necesariamente a esta parte del mundo en un primer momento las Indias occidentales, razón por la cual el término que se usó no fue de hindú, fue el término de indígena. Y el término indígena en un primer momento, o con el nacimiento de la palabra, se establecía necesariamente para denominar a estas civilizaciones de hombres con un gran grado cultural que estaban establecidas en esta parte de la América. Actualmente, de manera científica se le denomina aborigen o indígena indistintamente a civilizaciones humanas anteriores. No obstante, yo soy de la parte de la doctrina que opina que la denominación correcta para hablar de nuestros antiguos pobladores es indígena, que aborigen deberíamos usarla para denominar a pueblos que se hayan encontrado en un estado mucho más lejano de la civilización humana, y que la palabra indio no es más que lo que podríamos considerar una vulgarización del término indígena o del término hindú que viene de esta época del siglo XV. Muy bien, respondida la pregunta, y espero pues, amables, que tengan el gusto de llamar a este programa Valores Venezolanos a través de la emisora Radio 1, la radio que uno quiere, a través de los números telefónicos
263-2950 y 263-4160. No olviden que este es un programa de corte histórico y opinión legal, y tendremos los días jueves invitados calificados tanto en el ámbito de historia y en el aspecto jurídico, puesto que es muy importante todos esos principios que muchas veces desconocemos y que hay que asociarlos a una realidad que constantemente estamos viviendo. Hemos tenido el inmenso placer de conversar con todos ustedes, el doctor César Pérez Guevara y el doctor César Pérez Barreto. Nos oímos nuevamente el próximo jueves, que tendremos con todo gusto a la doctora Cora Farías, una eminencia sin lugar a dudas. Y ustedes se van a dar cuenta el próximo jueves de todo lo que la doctora Farías les va a explicar que muchos desconocen. Tengan todos y todas muy buenos días, éxito y que Dios los bendiga. Amigo, amiga, ¿tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-097